estamos conversando sobre el cubrimiento mediático a lo que está pasando en la Franja de Gaza después de un par de semanas en la que hemos visto desfilar por nuestros ojos en titulares de los periódicos, en los noticieros, en notas de 1 minuto o de 4, en entrevistas largas, en todos los acentos posibles que hemos escuchado en la radio, y tratando de entender desde este lado qué está ocurriendo, tratando de tener una posición sin ser expertos, sin que nos interpele tan directamente esa realidad en estos dos, o un país y un Estado-nación no reconocido, y lo que pueden estar viviendo en ese lugar. Seguimos conversando con Alessandro Rampietti, que es el invitado a Mesa Capital y que desde el papel de corresponsal internacional nos está ayudando a entender precisamente el rol de esta manera de hacer reportería y investigación periodística, informes en cadenas como Al Jazeera, que han hecho el ejercicio de traernos información del Medio Oriente a Occidente y a hacerlo de maneras distintas o alternativas, y que, como decía al inicio del programa, pues creo que son importantes en la dieta informativa de todos nosotros hoy, que tenemos tanta información en redes sociales, pero también en los medios tradicionales, para hacernos nuestra propia idea de la realidad. En esta mesa hemos dicho muchas veces que los medios configuran como son los que hacen el borrador de la historia. ¿Sí? Si hay otras ciencias que se pueden tomar más tiempo y seguramente lo hacen con mayor rigurosidad, pero en el ejercicio de una investigación, de contarnos el conflicto armado colombiano, de hacer hermosas tesis y disertaciones, este oficio que elegimos nosotros no tiene ese tiempo, ¿no? Hace el borrador todos los días en notas, notas que hacen ustedes para televisión o en periódicos, y van dejando como fotos, impresiones de la actualidad, ¿no? Y sobre esas, pues mucha gente ha construido su imaginario de la guerra en Colombia, de lo que pasa con Estados Unidos, de lo que fue la guerra en Irak. Todos vimos la pantalla y vimos bombas que volaban, y sobre eso cada uno tiene como su propia película. Aquí trajimos a una directora de una película que llama así, que es Diana Bustamante, que dice: todos tenemos una película del conflicto armado en Colombia. Como corresponsal, ¿cómo crees que los medios contribuyen a esa película, o han contribuido a esa película, en términos de la historia de guerra, que es la que muchos hemos contado? ¿De la guerra en Gaza, en Israel, o de la guerra en general? No, de la guerra en general. En la guerra en general, partiendo de esta idea que normalmente nosotros hacemos nuestra recopilación de guerras cuando hablamos de historia. O sea, si echamos para atrás la historia, aquí lo hemos hecho con muchos ejercicios, nunca hablamos de los tiempos de paz, hablamos de los tiempos de guerra, ¿no? Como o nuestras banderas históricas son guerreristas. Aquí hablamos de la conquista, de la colonia, de la independencia, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución, ¿no? Como esa es nuestra manera de entender nuestra propia historia en el mundo. Cada país tiene las suyas propias. Nunca contamos la historia para atrás de los momentos donde éramos felices y culturalmente nos encontramos alrededor de nada. Y es en las portadas, uno podría ver en las portadas de los periódicos o en las emisiones esa primera borrador de esa historia que se escribió. Yo recuerdo, por ejemplo, el Museo de Medios que cerró en Washington, que estuvo varios años al aire. Una de sus salas eran las portadas del 9/11, del mundo, en muchos idiomas, que era como una manera rápida de entender cómo una gran parte del mundo había contado ese día y qué habían elegido. Se habían elegido la foto de las torres, se habían elegido la foto del avión, se habían elegido a las personas cayendo, si era la Torre 1, la Torre 2, si era el Pentágono, si decían terrorismo, si decían, qué sé yo, ¿no? Cuál era la palabra, cuál era la imagen y cuál era el sentido que cada medio había utilizado para plasmar un momento de la historia que iba a ser o fue definitivo para todo, ¿no? Para quienes estamos en este siglo viviendo. Creo que eso es muy interesante porque obviamente cada decisión, cada fotografía, la manera en la cual decides enfocar la misma noticia puede plasmar el modo la manera en la cual la audiencia la ve, la percibe, la recibe, ¿no? La mantiene en sí misma. Y creo que los medios deben siempre tener esto muy presente porque obviamente va a definir este primer borrador. Creo que están bajo enormes presiones de parte de sus necesidades editoriales, comerciales, presiones políticas de parte de los gobiernos, de cómo se va a enfocar esta determinada noticia.
Y obviamente se hacen muchos errores. Me viene a la mente la famosa frase que la primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Quizás sean las víctimas humanas, las primeras víctimas, pero no hay duda que la verdad, obviamente, lo hemos visto en todos los conflictos, lo estamos viendo en este conflicto ahora. Por ejemplo, ¿quién es responsable para la destrucción del hospital en Gaza? Ha habido medios que han de una decidido pues, darle la culpa a Israel, otros han inmediatamente en vez seguido la línea del anuncio hecho por parte del gobierno israelí diciendo que fue un misil lanzado mal por parte de un grupo armado palestino, diferente a Hamas, incluso complicando ulteriormente las cosas. Entonces yo creo que a menudo el tema de lograr matizar, el tema asegurarse, ¿no?, de poder confirmar una noticia antes de darla es fundamental, pero no hay duda que ese es el rol de los medios de crear esta primera imagen, de este primer reconteo de la realidad que por su naturaleza es limitada.